Dice Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Señor amado, te damos gracias en este día. Te damos gloria, Señor, en este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Señor, porque hoy nos permites venir delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, ven a hablar a nuestra vida y ven a hablar a nuestro corazón, Señor. Necesitamos escucharte a ti. Necesitamos verte a ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tú vengas y toques el corazón de cada uno de nosotros. Que el día de hoy, Señor, tu palabra sane en cada corazón, restaure en cada corazón y traiga, Señor, una resurrección en el interior de nuestro espíritu para que podamos voltear y verte a ti por encima de todas las cosas, Señor. Sé tú, Señor, en medio de nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. De amén. Bienvenido en esta mañana a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por lo que Él hace en medio de nosotros. En este día es el día que los cristianos celebramos el domingo de resurrección. ¿Sí? Dice el versículo, el pasaje que estamos leyendo, el versículo número... Permítame un momento. Versículo número 5, ya está ahí. Dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay momentos en la vida en que lo inesperado cambia todos los planes que nosotros podemos tener. Hay momentos en la vida en que las cosas no salen de acuerdo al plan. Y es algo así lo que vivieron estas mujeres cuando ellas iban llegando al sepulcro. Imagínense por un momento, ellas llegando al sepulcro para llorar a su Señor, para mostrar este dolor en el corazón, porque aquel con el que habían caminado por mucho tiempo, aquel al que amaban con todo el corazón, había muerto. Y ellas esperaban llegar y presentarse en aquella tumba, ¿verdad? Y preparar el cuerpo y poder llorar un rato. Pero de pronto lo inesperado ocurre. Ellas llegan y la tumba estaba vacía. No había nadie en esa tumba. Estaba vacía. ¿Qué cosas pudieron haber pasado en la mente de ellas en aquel momento? ¿Qué pudo haber ocurrido en ese momento en el corazón de ellas? ¿Sabes? La pregunta que escucharon ellas, dice aquí: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? Y hoy tú y yo escuchamos esa misma pregunta. Y hoy la cuestión es que tú y yo no estamos para vivir en la derrota de la muerte, sino en la vida que ha resucitado en Cristo. Lo primero que nosotros vemos, vamos a ver tres cosas que nosotros podemos encontrar en este pequeño pasaje, que es la base del cristianismo, dicho sea de paso, ¿sí? Si Cristo no hubiese resucitado, dijo Pablo, vana sería nuestra fe. Nada de lo que nosotros hacemos serviría de algo. Nada de lo que nosotros creemos serviría absolutamente de nada si Cristo Jesús no hubiese resucitado. La resurrección de Cristo es el evento fundamental para la fe cristiana. Sin resurrección no hay cristianismo.
sin resurrección no hay salvación. Así, de ese tamaño, hermano. Ese día y lo que hoy celebramos, hermano, es la piedra angular de la fe cristiana. Jesús no vino como cualquier otro maestro. Él vino para no solamente enseñar, sino para venir y morir por nosotros y resucitar al tercer día. La primera cosa que nosotros encontramos aquí es que el poder de la resurrección nos enseña que Jesús vive. Y parece algo obvio tal vez el pensar y decir, bueno, la resurrección nos enseña que Cristo vive. Por supuesto, hermano, porque a veces pensamos que fue un evento pasado, que fue algo que ocurrió hace 2000 años, ¿verdad? Y es un evento histórico. Y hermano, sí, en un sentido es un evento histórico, pero no solamente es un evento histórico, es una realidad el día de hoy. La tumba vacía es la prueba irrefutable de que Jesús venció a la muerte. El dicho popular, todo en esta vida tiene solución. Es un dicho popular, ¿verdad? Menos la muerte, ¿verdad? Es lo que dicen las personas y es lo que decimos en ocasiones. Pero ¿qué crees? Jesús vino y aquello que no tiene solución, aquello que no había manera de cambiar, porque podemos tener fe cuando hay una esperanza, porque podemos tener fe en diferentes momentos de la vida, pero cuando viene la muerte, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Decimos, es inevitable, es irremediable, como seres humanos lo pensamos. Y en un sentido esto es así, o por lo menos esto era así. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Él muestra que la muerte ha sido vencida y Él es la esperanza de nuestro corazón. Porque si Él venció a la muerte, entonces tú y yo podemos vencer cuando estamos en Cristo. Cuando nosotros vemos y volteamos a ver, seguimos nosotros a un Salvador, no a un maestro muy iluminado solamente, ¿sí? No solamente a alguien que tenía una bonita filosofía, no solamente a alguien que traía un mensaje radical. Hermano, hombres carismáticos se han levantado a lo largo de la historia. Hombres han levantado movimientos y se han formado religiones a partir de ellos. Pero todos y cada uno de esos hombres han muerto y siguen muertos el día de hoy. Menos Cristo Jesús. Él se levantó de entre los muertos y Él nos mostró que hay vida en Él. Y esa vida es para todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que deposita su confianza y su corazón en Cristo puede acceder a la vida eterna. Jesús no está en el pasado ni sepultado en el recuerdo. Él está vivo en nuestro presente y en nuestro futuro. Él está presente el día de hoy, pero Él está presente y vivo en nuestro futuro. Jesús dijo esas palabras: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dijo? Vivirá, ¿sí? Y nadie más puede hacer una promesa de ese tamaño. Nadie más puede hablar de esa manera, sino solamente Cristo Jesús. ¿Por qué? No porque se le ocurrió, no porque estaba envalentonado, sino porque fue y derrotó a la muerte por nosotros para darnos vida eterna. Amén. Sí. Pero a veces, aunque Jesús está vivo, nuestros ojos siguen buscando entre los muertos. A veces, aunque Jesús está vivo, nuestros ojos, nuestra mirada sigue buscándolo entre los muertos. Como esas mujeres. Esas mujeres iban al sepulcro. Jesús les había hablado y les había anunciado y les dijo: es necesario que yo padezca esto. Es necesario que yo vaya a la tumba, pero también es necesario que yo resucite al tercer día. Jesús había hablado para ellos estas palabras. Ellas habían escuchado lo que Él les había enseñado en Galilea, lo que Él había enseñado a lo largo de su ministerio. Ellas habían escuchado, los discípulos habían escuchado, los apóstoles habían escuchado. ¿Dónde estaban los apóstoles? Encerrados, ¿verdad? A piedra y lodo, dicen por ahí. Estaban encerrados totalmente, atemorizados
desanimados, derrotados. Allí estaban ellos, ¿sí? Estas mujeres eran poco más valientes que ellos, ¿verdad? Ellas salieron y fueron al sepulcro, y aun cuando ellas no estaban encerradas, ellas fueron a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo estaban buscando? Entre los muertos. Fueron a la tumba. ¿Por qué? Es que ellas vieron cómo el cuerpo de Jesús estaba puesto en una tumba, cómo cerraron esa tumba, y ellas estaban buscando ahí. Cuando ellas llegan a este lugar, ¿cuál es la sorpresa? Que de pronto todo lo que ellas estaban esperando no ocurre de esa manera. De pronto ellas llegan y hay dos varones vestidos de blanco, dos ángeles aparecieron en aquel lugar, y esas mujeres, entre el temor, entre la incertidumbre, entre, no sé, esa serie de cosas que ocurrieron en su corazón, en su cabeza, ellas se postraron, pusieron su rostro hacia la tierra, ¿sí? Sin comprender lo que estaba pasando. ¿Qué habría pasado? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Alguien abrió la tumba y se lo llevaron? ¿No avisaron? ¿Qué pasó en aquel lugar? Y estos varones, estos ángeles, hablan con ellas y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? ¿Sí? El error de buscar vida en los lugares muertos no fue un error solamente de ellas, y esa es la segunda cosa que aprendemos. Que nosotros podemos cometer el error de buscar entre los muertos la vida. ¿Cómo, pastor? Si hoy no vamos a la tumba a buscar, ¿verdad? No, tal vez nosotros no vamos a una tumba, pero esa pregunta de los ángeles, de por qué buscas entre los muertos al que vive, es una pregunta que sigue resonando el día de hoy. Es una pregunta que Dios nos sigue haciendo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos buscando la vida que solamente Jesús nos puede dar, y la estamos buscando en relaciones que nos alejan de Dios, tal vez. Y no hablo solamente de relaciones de pareja. A veces estamos buscando amistades, ¿verdad? Para sentirnos plenos, para sentirnos bien. ¿En dónde? En aquellos que nos alejan de Dios. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas al que vive donde están los muertos? A veces buscamos esto en los éxitos personales. A veces nos encerramos nosotros en alcanzar cosas y sentir que ahí estamos vivos, que ahí nos sentimos plenos, cuando la verdadera plenitud procede de Dios, solamente de Cristo, y no de los logros que yo tenga en esta tierra o en placeres temporales tal vez. Y buscamos las cosas que nos hacen bien. Y a lo mejor tú dices: no, pastor, eso me suena como que está hablando, ¿verdad? El que busca placeres temporales me suena como el que anda buscando por allá cosas prohibidas. Hermano, no solamente hablo de eso. Por supuesto que hablo de eso, pero hablo más allá de eso. ¿Qué son también esos placeres temporales? Cuando nosotros vamos y buscamos solamente lo que a mí me gusta. Si hoy leo algo y no me gusta lo que viene aquí, no me gustan las palabras que Jesús dijo, bueno, esas las arranco, ¿verdad?, de mi Biblia, y solamente enfatizo las promesas, las bendiciones, lo que me habla bonito: te va a ir bien, vas a ser prosperado, todos tus enemigos van a ser derrotados, todo eso, ¿verdad? Pero en el momento que no me siento tan a gusto, en el momento cuando un amigo que ama a Dios y que me ama a mí se acerca conmigo y me habla y me muestra mi condición, ¿sí? Y me dice: necesitas soltar esto y necesitas buscar al Señor. En ese momento, ¿me ofendo? ¿Salgo corriendo? Porque eso ya no me gustó. O sea, éramos amigos, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿Sí? Tú tienes que decirme: no, Dios contigo, ¿verdad? Todos están mal menos tú. Y a veces estamos buscando ese tipo de cosas. Y sabes, estamos buscando en estos placeres temporales solamente lo que me hace sentir bien. A veces venimos a la iglesia y digo: no, yo voy a la iglesia para sentirme bien, ¿sí? Pero si al pastor se le ocurre predicar algo que como que me pisa un callo en el pie, no, esa iglesia no tiene amor, ¿sí? Eso no me gusta, ¿sí? Vamos a buscar otra, ¿no? Si tu amigo que te ama te corrige, hermano, hermana amada,
Voltea delante del Señor, los ojos hacia arriba y pregúntale: Señor, ¿será que me está diciendo esto porque me ama? ¿Sí? Y considera si tú necesitas realmente recibir aquellas cosas. No busques la vida en los lugares de muerte. No todo en la vida es fiesta, ¿sí? Gloria a Dios, porque si hay una buena parte, ¿verdad? Disfrutamos lo que Dios trae a nuestra vida. Gloria a Dios por eso, pero no toda la vida es esto. Necesitamos nosotros buscar en el Señor. Si buscas vida, búscala en Cristo Jesús. Ahí tú encuentras la plenitud y no en el mundo. ¿Sí? El mundo y sus afanes pasarán, pero hacer la voluntad de Dios, eso no pasa, hermano. El que hace la voluntad del Señor no pasará. Si buscas propósito, lo vas a encontrar en Cristo y no en las cosas que perecen. Hay cosas, hermano, en esta vida que no vale la pena entretenernos en ellas. Nunca te pelees por cosas que se acaban cuando tú te mueres en esta tierra. Nunca te pelees con nadie por cosas que se acaban cuando partimos de esta tierra. Piensa en eso, hermano. No busques lo temporal, busca lo eterno, donde está tu Salvador. Sí, la vida no se encuentra entre las ruinas de un sepulcro. La vida se encuentra en Cristo resucitado. Ni siquiera en un madero, sino en Cristo resucitado. Ahí se encuentra la vida verdadera. Y si Él está vivo, entonces su resurrección no solo cambia nuestra historia, nos llama a nosotros a vivir una vida nueva. Si Él está vivo, si yo le estoy buscando, entonces Él me llama el día de hoy a vivir una vida nueva. Y eso me lleva a la tercera cosa que aprendemos en ese pasaje. El llamado de la resurrección es: vive también tú. Ese es el llamado de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, pero Él no resucitó. Mira, de inicio, Él ni siquiera necesitaba tomar cuerpo de hombre. Y por supuesto que mucho menos necesitaba morir. Él murió y resucitó, no porque Él lo necesitaba, sino Él murió y resucitó porque tú y yo necesitábamos esa vida. El mensaje de la resurrección de Cristo es: vive tú también. Es: ten vida en Cristo tú también. La resurrección no es solo una verdad histórica, sino que es una invitación personal. Es algo que yo necesito. Necesito vivir una vida nueva en Cristo. Necesito levantarme en el Señor y caminar cada día de mi vida, así como Él se paró de la tumba. Yo necesito salir de las ruinas de mi vida pasada y poder caminar en una vida nueva. Ese es el llamado. Hoy Jesús te llama. ¿A qué, hermano? A resucitar de la desesperanza, a resucitar y a levantarte, a salir de las ruinas de esa tumba vacía, pero de tu tumba personal, de la tumba que había por los pecados en tu vida, por la aflicción en tu vida, por el dolor en tu vida, por el quebranto en tu vida. El Señor te llama a salir de aquel lugar y buscarlo a Él. Esta es la vida que Cristo viene a ofrecernos. Este Dios de paz viene y nos muestra a nosotros un camino más excelente. Él viene y nos muestra a nosotros lo que necesitamos nosotros hacer y caminar cada día de nuestra vida. El llamado de la cruz de Cristo, ¿sí?, nos lleva a nosotros a la tumba, pero la tumba no se queda con un cuerpo adentro. La tumba es abierta y sale un cuerpo resucitado, una persona resucitada en Cristo. Él nos invita a caminar en la vida abundante que Él ganó para nosotros. La historia, mi amado hermano, no termina en el dolor. La historia no termina en el sufrimiento. La historia de estas mujeres que llegaron ahí no terminó llorando a un muerto.
Ellas fueron porque había dolor en el corazón. Y hermano, ¿cómo puedes tú llegar y vencer aquello cuando hay desesperanza? Cuando no hay cabida para algo más, ellas van a llorar la vida de su maestro, de aquel que amaban. Pero la vida no se queda ahí, la historia no se queda en el sufrimiento o en la derrota que significaba la muerte, sino que esa muerte era el preámbulo para la victoria que Cristo ganó para ti y para mí, cuando Él resucita de entre los muertos. Tu propósito no se queda enterrado con tus fracasos. Tu propósito permanece. ¿Sabes una cosa? El propósito que Dios tenía para tu vida, ¿sí? El propósito con el cual Dios te llamó, ¿sí? Con el cual tú te acercaste a Cristo y escuchaste palabras. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene tantas cosas para tu vida. Quiero decirte una cosa. Él sabía dónde caminarías el día de hoy, dónde ibas a estar sentado el día de hoy. Él sabía perfectamente cada una de estas cosas, cada uno de tus días. Él los conocía de antemano. El propósito de Dios no acabó en tus fracasos, porque Él conocía todas estas cosas. El propósito del Señor permanece para tu vida. Él sigue reinando en su trono y Él sigue teniendo la autoridad y el dominio sobre tu vida, y Él tiene la capacidad aún de dar vida a aquello que estaba muerto. Él es el único que puede hacerlo. Ni tú ni yo podemos hacerlo. Yo no puedo darle vida a nada, ¿sí? Tú tampoco. Pero Él sí puede hacerlo. Él es el que puede hacerlo. Él es el que ha entregado su vida por nosotros. Jesús resucitó para que tú también resucites a una vida llena de propósito y llena de esperanza. No vino para quitarte los problemas de la vida, hermano. Él vino para que en medio de los problemas y las situaciones de la vida tuviésemos esperanza eterna. Hermano, tú y yo somos llamados a tener esperanza aún en medio de la tormenta y de la situación complicada. Porque lo peor que nos pudiera pasar en esta tierra, ¿te acuerdas de pandemia? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Todo un pueblo lleno de temor a enfermar en ese tiempo y a morir en ese tiempo. ¿Sabes? Ese temor se acabó cuando cada cristiano se puso a pensar. Cada hijo de Dios se pone a pensar y dice: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me enferme? ¿Que se empeore aquello y que muera? Eso es lo peor que puede pasar. Pues ya está, ¿sí? Si tú y yo morimos, ¿a dónde vamos? A la presencia de nuestro Señor. Y todo el sufrimiento y todo el lastre que llevamos en esta vida desaparece en ese momento y entramos en esa gloria preciosa de nuestro Señor. Y un día recibiremos un cuerpo glorificado. Hermano, esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que lo peor que el mundo puede esperar es lo mejor para nosotros. Decía el hermano Wayne Myers, ya está con su Señor el día de hoy, pero él decía una frase, o él hablaba siempre, más cuando él hablaba de su edad. Él lo escuché predicando, la última vez que yo lo escuché en vivo predicando, él tenía 95, 96 años me parece. Él acaba de morir a sus 102 años, una cosa así. Hace poco tiempo falleció. Pero una de las cosas que él decía, yo soy salvo, decía el hermano. Sí, yo voy al cielo, Cristo ganó el boleto, ¿verdad? Yo voy al cielo, pero no tengo prisa, hermanos, decía. ¿Sí? Había muchas cosas que hacer en esta tierra, pero el corazón tenía una esperanza gloriosa. ¿Y cuál es esa esperanza? Que el día que tú y yo partamos de esta tierra, en la circunstancia
que sea, no importa la situación, por terrible que pueda considerarse lo que podamos vivir en esta tierra, es un instante solamente. Es un momento solamente. ¿Por qué? Porque una vez partiendo de este lugar, tú y yo llegamos a la gloria de Dios. Tú y yo tenemos la esperanza que un día volveremos a tener un cuerpo de carne, ¿sí? Pero va a ser un cuerpo diferente. Todo rastro de pecado que hoy experimentamos, todo rastro de pecado con el que hoy sufrimos, batallamos y por el cual vemos toda la injusticia a nuestro alrededor, todo lo que nosotros mismos llegamos a cometer, que nos jala, algo que sentimos que nos jala, todo eso será quitado y seremos como fuimos diseñados desde el principio, con un cuerpo libre de todo eso, un cuerpo que quiere adorar a Dios y que lo hace, que quiere agradar a Dios y que lo hace. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Esa es la esperanza de la resurrección de Cristo, que nosotros hemos de ver esta gloria de Dios manifestada en nuestra carne un día y en la de todos aquellos que hemos amado el nombre del Señor y que le hemos buscado. Mientras tanto, tú y yo somos llamados a caminar en pos de aquel que nos puede dar lo que necesitamos para caminar y para tener esta fe y esta esperanza cada día en esta tierra. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Cuando nosotros vamos a una boda, hay un momento donde hay uno de los elementos que se dan, es un cofrecito lleno de monedas, ¿verdad? Esas son las arras. ¿Sabes tú qué son las arras? ¿Sabes qué representa las arras? Ese cofrecito. ¿Quién lo agarra, ese cofrecito? El hombre agarra este cofrecito, toma estas monedas, las arras, ¿verdad? Y las pone en la mano de la novia, ¿sí? ¿Qué significa eso, hermana? Hoy es simbólico, ¿no? En tiempos antiguos era lo que llamaban una dote, ¿sí? Era una garantía económica, era algo valioso que firmaba o sellaba lo que ellos estaban diciendo. El esposo decía: yo me voy a encargar de esta mujer, que no le falte nada, ¿sí? Yo la voy a sustentar. Y el papá decía: ¿dónde está? Quiero ver que es cierto eso. Y él decía: claro, aquí está, mira, aquí te doy un anticipo, ¿sí? Esto es la garantía, no solamente mi palabra, sino hay una garantía de que así va a ser. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia el día de hoy. Lo que nosotros experimentamos no es la plenitud todavía. Y hay momentos que sí experimentamos cosas increíbles, pero todavía no es la plenitud. Pero Él es esa garantía de parte de Dios, de que aquello que Él ha dicho, así será. Él cumple su palabra. Él sigue amando nuestras vidas a cada uno de nosotros. Él llena de propósito y de esperanza nuestro corazón. La tumba está vacía, Jesús está vivo y su vida cambió todo. Su vida cambió todo. Si Cristo no hubiese resucitado, hermano, no seríamos más que cualquier otra religión del mundo. No seríamos algo diferente, seríamos una opción más en el mar de religiones que puede haber a lo largo de todo el mundo. Pero Jesús hizo la diferencia. Él se levantó de entre los muertos para que tú y yo pudiéramos experimentar una vida abundante en Cristo Jesús. Dime si eso no es una razón suficiente para gozarnos en el Señor y para decir: no importa lo que pasemos en esta tierra, todo pasará, todo acabará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Ponte de pie en esta mañana. El sepulcro vacío no es solo un hecho histórico, hermano. Es una puerta abierta a una vida que jamás termina. Y eso es a lo que nosotros vamos y accedemos en el Señor. Te voy a pedir que donde tú estás puedas cerrar tus ojos, ¿sí? Y yo quiero preguntarte si hoy tú estás abrazando
cosas que no te llevan a la vida de Dios? ¿Estás buscando a Jesús en el lugar donde están los muertos? ¿Estás buscando a Jesús entre las cosas o las obras muertas? ¿O estás buscando con todo tu corazón al Señor? Yo te invito a que en esta mañana tú puedas orar delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida y aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy, Dios. Reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Ayúdame, Señor, a enfocar mi vista siempre hacia ti, Señor. Que en los tiempos, Señor, donde volteo a los lados, Señor, y me enfoco en otras cosas, que en los tiempos cuando me distraigo y camino por otra senda que no seas tú, Señor, voltee mi vista hacia ti, Señor, y retome siempre el camino que me lleva hacia tu presencia, Señor. Llena de esperanza mi corazón, Señor, el día de hoy. Llena de propósito mi vida, Señor. Recuérdame tus propósitos eternos, Señor. Nada de lo que yo haga cambia tu amor por mí, Señor. Nada de lo que yo haga cambia, Señor Dios, el hecho de que tú has dado vida a mi corazón, Señor. Hoy me pongo delante de ti y te pido, Señor, que tu resurrección sea una realidad, Señor, en mi vida. Que sea una realidad en mi persona, Señor. Pongo mi corazón delante de ti, Señor. Hoy recordamos, Señor, que tú fuiste a la cruz del Calvario, que pusiste tu cuerpo, Señor, que derramaste tu sangre en esa cruz, Señor, que fuiste sepultado, porque tu cuerpo había muerto, Señor, porque tu humanidad sí estaba, Señor, en un sepulcro sin vida. Pero, Señor, tú te levantaste al tercer día por amor a nosotros, Señor. Venciste a la muerte, Señor. Estabas obrando aún en el silencio del sábado, Señor. Estabas obrando aún cuando estabas en una tumba, Señor. Pero te levantaste, Señor, con poder, Señor, de entre los muertos, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy ponemos nuestro corazón ante ti, Señor, en el nombre